Los hermanos que faltan poner sus cámaras, por favor. Hermanos, por favor, los que faltan poner sus cámaras. Estoy esperando para poder comenzar. Hermanos, estoy esperando para poder comenzar. Por favor, coloquen sus cámaras. Familia Arismendi, familia Rojas Villanueva, familia Girón, familia Rojas Villanueva, familia Girón, por favor, colocan sus cámaras. Vamos a iniciar entonces orando. Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor. Vamos a darle gracias por este día. Padre, en esta mañana venimos delante de ti en acción de gracias por este día. Gracias porque Dios, tú nos has dado la vida. Señor, el poder respirar, el poder pararnos, el poder vestirnos, caminar, comer, Señor. Todo esto es gracia tuya, Padre. Todo esto es tu inmensa bondad. Todo esto es, bendito Dios, el gran y Señor majestuoso, bondadoso, misericordioso, tardo para la ira, Señor. Te damos gracias en esta hora, te rogamos tu bendición, rogamos tu gracia, tu favor. Señor, te rogamos perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestras iniquidades, Señor, en esta mañana. Hoy venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que aún no nos ajustamos perfectamente a tu ley, Señor, aún no vivimos en esa ley tuya, Señor, esa ley santa que es buena. Tu ley es buena, Padre, es la manifestación de tu justicia, Señor, de un Dios santo, de un Dios perfecto, Señor, y nosotros deberíamos ajustarnos completamente a tu palabra, pero lamentablemente tenemos que reconocer que aún no lo hacemos, Señor. Te rogamos que nos mires en Cristo, Señor. Te rogamos que seamos hallados en Él, que quieras tú, Señor, tener misericordia de nosotros a través de tu Hijo y conceder, Señor, salvación y vida eterna a aquellos que aún no lo tienen, Padre. Señor, que sea tu Espíritu Santo en nosotros, obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Danos luz, danos entendimiento, danos el conocerte, Señor, aún más. Danos el, Señor, ser transformados y hechos a tu imagen. Anhelamos, Señor, despertar a tu semejanza. Como el salmista dice, Señor, en otras palabras, no estaré satisfecho, no quedaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza, Señor. Anhelamos, Señor, estar hechos a tu semejanza completamente, Padre, a la imagen tuya. Por eso te rogamos, obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, santifícanos,
Purifícanos, Señor, danos luz, danos entendimiento y transfórmanos, Señor, transfórmanos, que no solamente sea un ejercicio intelectual, Señor, sino que tu palabra es espiritual y debe llegar, es verdad, a nuestra mente, pero también a nuestro corazón, Señor. Debe, Señor, transformarnos y hacernos a tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu espíritu obre en nuestras mentes y en nuestros corazones, que nos transforme, Señor, nuestro carácter sea cada vez más como el tuyo, Señor, un carácter santo, íntegro, puro, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por mis hermanos. Gracias por sus vidas, por la disposición que tú has puesto en ellos. Gracias porque tú eres el que produce en ellos el querer como el hacer, porque es gracias a ti, Padre, que ellos, Señor, están aquí, porque tú, Dios de los cielos, así lo has querido. Bendice sus vidas, bendice cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada uno de nuestros jóvenes, nuestros niños, que sea tu bendición, tu gracia, Señor, en abundancia. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. Hemos orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos. Una vez más, insisto a aquellos que no han prendido las cámaras, por favor, pongan sus cámaras. Recuerden que esto hace parte del buen orden, también de la educación y el buen orden. Estuvimos hablando con nuestros hermanos miembros, mostrándoles que la escritura nos habla de lo que, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y esto hace parte del buen nombre, de lo que es algo educado, es tener nuestras cámaras encendidas para mostrar que estamos presentes, que estamos atentos y no que estamos haciendo otra cosa. Entonces, por favor, los hermanos que faltan poner sus cámaras, familia Girón, familia Rojas Villanueva, hermano Michael y Alejandro, por favor, les pedimos que pongan sus cámaras para poder comenzar. Recordemos que estamos hablando de en la escuela teológica de un panorama bíblico, un panorama donde la idea es que tengamos en nuestra mente toda la cronología bíblica, es decir, que tengamos siempre presentes cómo la escritura nos muestra un desarrollo de la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Israel y la historia de nuestro Salvador, ¿cierto? La historia de redención. Entonces, vamos a retomar recordándoles que iniciamos hablando de, perdón un momento, este no es. Comenzamos hablando la escritura, entonces estuvimos hablando ya de los libros, estuvimos hablando del principio, los primeros capítulos, la creación, luego hablamos de la caída, estuvimos hablando cómo fueron expulsados del Edén, las dos descendencias, estuvimos mirando a la descendencia de Caín y la descendencia de los hijos de Set, el linaje de Set, hasta llegar a Noé. Recordemos que el Señor entonces le ordena a Noé construir un arca para, a través del arca, obrar salvación. Como lo decía el jueves, la razón de por qué el Señor salvó a Noé y a su familia fue por el pacto que el Señor había hecho en la eternidad con su Hijo Jesucristo, lo que conocemos como el pacto eterno. Y debido a este pacto eterno, el Señor hizo una promesa en Génesis 3:15 de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces, la razón de la salvación de Noé y sus hijos es esta, ¿cierto? Cuando la escritura dice que Noé halló gracia, la halló en esta simiente, la halló en esta promesa y en este pacto. ¿Mm? Es importante que nosotros lo tengamos presente. Una vez que Noé sale del arca,
la escritura nos muestra que el Señor hizo pacto con Noé y permítame un segundo. En este pacto con Noé, el Señor ratifica el mandato hacia al hombre y a los animales de multiplicarse, ¿cierto? Dice la escritura en el capítulo 9, les dice en el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. ¿Mm? Entonces, una vez más, el Señor ratifica el mandamiento de que el hombre debe gobernar, debe sojuzgar, pero también el mandato de llenar la tierra, ¿cierto? De multiplicarse, de fructificar y de llenar la tierra. Luego hay una diferencia entre Génesis 1 y este Génesis 9, porque aquí ya el Señor habla de que ellos pueden comer animales. Dice en el verso 3, todo lo que se mueve vive o será para mantenimiento, así como de las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Entonces, antes en el Génesis 1 veamos que solamente habla de el hombre comiendo legumbres y frutas, pero aquí ya se incluye a los animales, ¿cierto? Es decir, la dieta del hombre cambia. Eh, le prohíbe que coma sangre, ¿cierto? Les dice a continuación, en el verso 5 les prohíbe que coma sangre y en el verso 6 les da un mandamiento explícito de no matar, debido a lo que ya el Señor les había, lo que el Señor había mostrado a través de la escritura que estaba sucediendo y es el asesinato, como lo hizo Caín con su hermano y muchos otros después, que hubo muerte. El Señor en el verso 6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Hay una discusión teológica que algunos dicen que el hombre perdió totalmente la imagen de Dios. Sin embargo, este capítulo 9, versículo 6 nos dice que el hombre aún sigue siendo imagen de Dios. No la imagen como antes era, una imagen totalmente desfigurada, una imagen muy borrosa que realmente está contaminada por el pecado, de manera que no somos como fieles representantes de esa imagen de Dios a causa del pecado. Pero uno puede ver que quedan algunos rasgos, quedan algunas cosas que el hombre sigue mostrando esa imagen de Dios. El hombre sigue sojuzgando la tierra, sigue gobernándola, lamentablemente lo hace mal, lo hace de manera errada. El hombre sigue llenando la tierra y sobre todo ve uno que el mandato del hombre, que el Señor le dio al hombre de ponerle nombre a los animales, el hombre lo sigue haciendo, el hombre le sigue poniendo nombre a las cosas, ¿cierto? En señal de señorío. Eh, Luego les dice de que deben multiplicarse y luego el Señor en el versículo 9 les dice que establece su pacto. El primer pacto es el pacto que encontramos con Adán. El Señor hizo un pacto con Adán. El segundo pacto que encontramos es el pacto con Noé. Este pacto, como el pacto con Adán, son pactos universales. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque más adelante vamos a encontrar otros pactos, pero ya no son pactos universales. Los dos únicos pactos universales es el pacto con Adán y el pacto con Noé. ¿Qué significa universales? Significa que incluye a toda la raza humana. En el caso de Adán, él estaba en el pacto con el Señor, su, eh, su obediencia al pacto
o su desobediencia afectaría a toda la raza humana, a todos sus descendientes, y efectivamente así fue. La caída de Adán fue nuestra caída, y aquí este pacto es universal porque el Señor establece ese pacto con todos los descendientes de Noé, es decir, los hijos de Noé y todos los descendientes de los hijos de Noé. Estamos toda la raza humana incluida allí. A diferencia del pacto con Adán, este pacto tiene una característica y es que este pacto es incondicional. ¿A qué me refiero? Para que se cumpla un pacto, eh, el pacto puede tener algunas condiciones. Entonces hablamos de un pacto condicional, como fue con el pacto con Adán. El Señor hizo un pacto con Adán y tenía la condición de que debía obedecer. En el pacto con Noé no encontramos ninguna condición. Miremos lo que dice la escritura. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente. Mire que incluye inclusive a los seres vivientes. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, este es el establecimiento de este pacto. Este pacto, el Señor entonces determina no volver a destruir la tierra con un diluvio. Coloca una señal. Casi todos los pactos vemos que tienen una señal, y la señal de este pacto es el arco iris, ¿cierto? Dice el verso 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Cómo sabemos que este pacto está vigente? Porque el arco iris, la señal de este pacto, todavía permanece, todavía lo vemos, está la señal ahí y podemos saber que efectivamente sigue permaneciendo este pacto. El Señor dice en el verso 15: me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces aquí el Señor dice que Él hace este pacto y determina que será sobre todos los seres vivientes, toda la descendencia de Noé y todo ser viviente. En el capítulo 8, versículo 22, el Señor dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces, ahí el Señor garantiza la permanencia de este pacto y de esta obra del Señor. Ahora, esto tiene un propósito. El propósito de este pacto y de estas garantías que el Señor dice es que el Señor va a establecer su reino en la tierra. Habla de la venida del Mesías, ¿cierto? La escritura nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que se cumpla esa venida es necesario que el mundo siga permaneciendo, que ya no haya una destrucción masiva hasta la venida del Señor. Entonces, por eso el mundo no ha sido destruido por este pacto, y luego en la venida del Señor, cuando ya cumpla su venida, porque la venida del Señor está en dos etapas, en dos venidas, la primera y la segunda venida. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entonces hasta allí será el cumplimiento de este pacto, y el Señor vendrá a transformar este mundo, ¿cierto? Eso es más o menos en resumen lo que podemos entender a través de las Escrituras. Bueno, continuemos. No sé si de pronto tienen preguntas. Familia González. Pastor, solo una cosita, que es que estoy curioso y si nos podría colaborar. Por lo menos aquí vemos referencia de que Dios está hablando
a Noé de que hará un pacto con él. En donde podemos nosotros ver versículos, y sé que los hay, que nos hable lo mismo con Adán, que nos hable de que él tuvo un pacto con Adán, pero no lo hice tanto en el Génesis 1. Sí, ya le digo el texto, es un texto en Oseas, O sea, eso, listo, gracias, pastor. ya le digo exactamente el capítulo y el versículo, Gracias, donde pastor. nos muestra que Dios hizo un pacto con Adán. Ahora, los elementos del pacto están allá, ¿cierto? El pacto tiene algunos elementos, ¿cierto? Una promesa, tiene una condena, ¿cierto? Hay un compromiso. Entonces, allá están los elementos del pacto. Sin embargo, para que no quede dudas, el Señor nos deja ver en el libro de Oseas que lo que hizo con Adán fue un pacto. Permítanme, ya les digo el texto exactamente, a ver si lo encuentro acá. Oseas 6:7, hermanos, si de una vez por favor me ayuda a leerlo. Oseas capítulo 6, versículo 7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces dice que ellos, está comparando, ¿cierto? Creo que el contexto habla del pueblo de Israel. Dice que traspasaron como el pacto como quién, como Adán. Ujú. Entonces la escritura nos muestra que el Señor había establecido un pacto con Adán, así como también lo estableció con el pueblo de Israel. Entonces, este sería el segundo pacto. El segundo pacto en cuanto ya a lo que tiene que ver con el hombre, ¿no? Porque hay un pacto eterno, no sé en este momento, ahorita al final les digo qué texto, pero ahí la escritura nos muestra que en la eternidad, antes de la creación, hubo un pacto llamado el pacto de redención o pacto intertrinitario, es decir, un pacto que Dios hizo consigo mismo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad, antes de la creación, hubo un pacto. Y la razón de ser de los pactos que vemos en las Escrituras es ese pacto en la eternidad pasada, antes de la creación. Cuando hablo de eternidad pasada, porque de pronto algunos de pronto ya están familiarizados con el término, otros no. Cuando hablamos de eternidad pasada, estamos hablando de antes de que el mundo fuese creado, antes de que hubiese cualquier criatura, antes de toda la creación. O sea, cuando Dios estaba solo, cuando Dios, no había nadie con Dios, solamente Dios. Y decimos que es una eternidad porque Dios es eterno, no tuvo un comienzo. Entonces, Dios antes de la creación siempre ha existido, ¿cierto? Normalmente pensamos en la eternidad hacia adelante, pero tenemos que entender que la eternidad es precisamente que no hay límites. Dios es eterno, tanto hacia atrás como hacia adelante. Esto es de nuestra perspectiva humana, ¿no? Nosotros todo lo vemos en cuestión de pasado, presente y futuro. La perspectiva de Dios es muy distinta, pero el caso es que Dios siempre ha existido. Pues cuando hacemos referencia a la eternidad pasada, lo hacemos desde una perspectiva humana para más o menos entender antes de la creación, eh, lo que el Señor hizo antes de la creación. Bueno, continuemos. Entonces de Noé vienen luego las descendencias, ¿cierto? Desde Noé vienen los tres hijos de Noé. Aquí nos muestra un resumen de los tres hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam, cada uno con sus hijos y con sus descendientes. ¿Mm? Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabal, todos estos están en Génesis 10. Javán, Tubal, Mesec, Tiras, todos estos se fueron hacia el norte. Los hijos de Sem, ¿cierto? Ahí los muestra Elán, Asur, Arfasar, Lud, Arán y otros hijos e hijas, dice Génesis 11:11. Todos estos fueron hacia el oriente, ¿cierto? Todo lo que es el Medio Oriente y el Oriente. Y los hijos de Cam son los que tomaron la parte del sur, todo lo que es parte del Medio Oriente, en la parte sur, y lo que es África. Entonces,
Los de Jafet se fueron hacia Europa, los de Sem, Medio Oriente y Oriente, y los de Cam también en Medio Oriente y África. Yo deduzco algo que realmente no, vuelvo, digo, hay cosas que son deducciones, pero no, pues no se pueden demostrar bíblicamente, o no hay textos como tan contundentes, pero yo creo que los de Canaán, que es el hijo de Cam, que es Canaán, que son todos los que fueron expulsados luego y el Señor los sacó y les dio la orden a Josué y que los sacaran y los exterminaran. Estos hijos de Canaán, ellos no cumplieron la orden de irse hacia el sur, sino que se quedaron ahí. Y esto era como si se estuvieran adueñando de algo que no les pertenecía. Esto más o menos es lo que yo trato de entender a través de la misma escritura. Ahora, sí, me gustaría que siguiéramos la línea de Sem, porque realmente es la que nos interesa. De Sem viene Arphasad, de Arphasad luego habla de Selah, Eber, de ahí viene el término de los hebreos, Eber y Peleg. Y luego de Peleg vamos a encontrar que más adelante viene Abraham y bueno, y toda la descendencia del pueblo de Israel. Todos los demás pues son diferentes personas. Si ustedes se dan cuenta también, por ejemplo, por el lado de Cam, están los cananitas, ¿cierto? Todos los que invadieron el Medio Oriente, ¿cierto? Los hijos de Het, los hititas, los hijos de Sidón, el Jebuseo, el Amorreo, ¿cierto? Todos los que muestra la escritura. También está, por ejemplo, Nimrod, que es un personaje bien interesante ahí en la escritura, que prácticamente Nimrod es el que establece Babilonia, ¿cierto? Es el que funda Nínive, que es una ciudad asiria. Nínive es una ciudad asiria, también Babilonia, ¿cierto? Y de una u otra manera ellos representan como otra vez esa simiente de la serpiente. Entonces, vamos a encontrar más adelante otra vez esas dos simientes, ¿cierto? Ustedes saben que Babilonia o Babel es condenada en la escritura. Entonces, es esa otra simiente, ¿cierto? De la serpiente. Y por el otro lado están los hijos de Dios. Otra vez seguimos viéndolo a través de la escritura. Y es el conflicto que hay desde el principio de las dos simientes, ¿sí? La escritura nos muestra siempre esto. Cuando ahorita que vayamos a mirar en Éxodo, ustedes se van a dar cuenta en Éxodo, otra vez está el conflicto. A todas estas, de Canaán también viene, de Cam y de Cam, perdón, viene también los Mizraim, todos los que son estos Mizraim, Ludín, Anamín, Leabín, Naftujim, todos estos son los descendientes de los egipcios, ¿sí? Entonces, más adelante precisamente de Cam viene el enfrentamiento con los hijos de Set, con los hijos de Sem, específicamente la descendencia de Abraham. Bueno, continuamos. Entonces, volvemos otra vez. Entonces, la maldad vuelve a multiplicarse. Vamos a mirar que otra vez vuelve la maldad a multiplicarse. Y luego los hombres entonces deciden rebelarse otra vez contra Dios. ¿Por qué rebelarse? Porque la orden era: vayan y espárzanse, llenen la tierra, ¿cierto? Vayan y llenen la tierra. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos se juntan de nuevo. Ellos vuelven otra vez a juntarse. Vayamos ahí al capítulo 11. Dice en el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos una torre y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Miren que dice por si fuésemos esparcidos. Es decir, no querían esto. Y claro, todo esto, detrás de todo esto, está Nimrod, este personaje que hay en el capítulo 10. Si usted devuelve el capítulo 10, nos dice en el verso 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y dice, y fue el comienzo de su reino, Babel. Es decir, él es el que establece Babel. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinal. Luego el verso 11, de esta tierra salió para Asiria, edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Luego, bueno, habla de Misraí, que son los egipcios. Entonces, Nimrod es un personaje antidios, porque él dice que construye ciudades, construyó varias ciudades. La orden de Dios no era construir ciudades, la orden de Dios es vayan y llenen la tierra, espárzanse, ¿cierto? Pero él quería ser rey, quería él gobernar sobre otros y construía ciudades. Las ciudades eran, lamentablemente, siempre han sido centros de corrupción, ¿cierto? Donde hay inmoralidad, donde hay embriaguez, donde hay, bueno, todas estas cosas que vemos a través de la escritura que sucede, ¿cierto? Y él entonces dijo, bueno, hagámonos, la idea es de Nimrod, hagámonos una ciudad, hagámonos una torre, hagámonos un nombre, ¿cierto? Y esta filosofía todavía persiste. Recuerda que yo alguna vez les mencionaba a ustedes de la filosofía que hay en el mundo, que hay inclusive en algunos artistas, en políticos. La filosofía que hay allá afuera en el mundo es, venga, juntémonos, ¿cierto? Que todos seamos uno, pero Dios no puede estar ahí. Dios no puede estar ahí. Yo les mostraba la vez pasada la canción de Imagine de John Lennon, creo que se me olvidó de quién era. Y este hombre, en su canción lo que dice es esto, venga, ¿qué tal si fuéramos uno? Donde no hubiese cielo, específicamente no hubiese Dios, ¿cierto? Entonces, esta es la idea que el hombre tiene. En el Salmo 2 dice que los pueblos se juntan. ¿Para qué? Para pelear contra Dios, ¿cierto? Para ir contra el ungido de Dios. Entonces, esta idea todavía permanece hoy en la sociedad y en el mundo. Unámonos, juntémonos, pero Dios no puede gobernarnos, ¿sí? Y esto es una rebelión abierta contra Dios. Dios les dice, vayan, multiplíquense, lleven mi imagen al mundo, ¿cierto? Multiplíquense, gobiernen llevando mi imagen, pero ellos hacen todo lo contrario. Bueno, sigamos. No sé si haya preguntas hasta acá. Ok, continuemos. Entonces aquí vemos la distribución de los diferentes hijos de Noé. Jafet, ¿cierto? Hacia el norte. Sem, todo lo que es Medio Oriente y Oriente. Y Cam, todo lo que es el sur. Ese es el mundo conocido para ellos en aquel momento. De Jafet vienen pues todos los europeos, de Sem vienen los de Medio Oriente y los orientales, y de Cam todos los africanos. ¿Listo? Bueno, entonces lo que el Señor hace es entonces confundir sus lenguas para comenzar a esparcirlos. Y ellos se esparcen en diferentes idiomas, se esparcen y llenan la tierra.
Luego viene la descendencia ya específica en el capítulo, terminando el capítulo 11, nos dice la descendencia de Sem. Aquí podemos ver un poco ya el mundo sin, perdón, el mundo, transcurrir del tiempo sin, sin, perdón que me perdí. Es que estoy tratando de quitar aquí la pantalla para tener pantalla completa. Pero un momentico, por favor. No alcanzo a ver, bueno. Entonces, en la parte de arriba está, es que no alcanzo a ver. Permítame un segundo. Lo veo acá y ya les digo. Ok. Ah, bueno, entonces tenemos el padre, el año en que nace, el hijo, la edad en que muere, el año en que muere y ya comparándolo con nuestra era. ¿Listo? Entonces, permítanme, devuelvo y les comparto que necesitaba mirar. Entonces tenemos a Adán, entonces se supone, esto es una cronología que la misma Biblia nos la da, nace en el año 0, su hijo lo tiene en el año 130, muy seguramente tuvo hijos antes, pero específicamente la escritura nos habla de Set, que nace en el año 130, ¿cierto? Por eso vemos que Adán tiene su hijo Set a los 130 años y por eso Set comienza su cronología en el año 130, ¿cierto? Luego dice en el año en que muere, en el año en que muere Adán, en el año 930, es decir, del 0 en adelante serían 930 años. Luego, primero la edad que muere, luego el año en que muere, que más o menos vendría a ser el año 4000 antes de Cristo, de nuestra era. Luego hablamos de Set. Entonces, Set nace en el año 130, tiene su hijo a los 105 años, específicamente no sabemos si tuvo otros hijos antes, muy seguramente sí. Él muere de 912 años, es decir, muere en el año 1042, a partir de cero de la creación, es decir, más o menos en el año 2958 antes de Cristo. Y así podemos seguir, ¿cierto? Cada uno de los descendientes de Adán, específicamente de la simiente de Set, ¿cierto? Enoc, por ejemplo, lo vemos, él a los 630, nace en el año 632, solamente permanece en la tierra 365 años, es decir, que él fue arrebatado en el año 997, después de la creación. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para que nosotros veamos, por ejemplo, que Adán alcanzó a conocer a Matusalén, a Lamec, que era el padre de Noé. Es decir, que el Set, perdón, Set tiene a Set, tiene a Enos, tiene a Cainán, tiene a Mahalael, tiene a Jared, tiene a Enoc, tiene a Matusalén, tiene a Lamec. Es decir, que Adán alcanzó a conocer más o menos unas 7, 8 generaciones después de él. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, pastor, sí, pastor. Sí, señor. Perdón. Sí, señor. Entonces lo que vemos es que cuántas generaciones alcanzaban a conocer a ellos. Ahora, esto es una cronología bíblica que algunos intentan decir que no es real, ¿sí? Sin embargo, no es lo que la escritura nos enseña, porque la escritura nos hace hablar, o nos muestra a ellos los años que ellos tienen. En el mismo Génesis, Moisés habla de la edad de Adán y luego va a hablar de la edad de Abraham, y nos vamos a dar cuenta que usa la misma palabra para decir cuántos años. Entonces no puede ser otra manera de medir la edad, sino es exactamente la misma, ¿cierto?
Entonces, eso nos ayuda precisamente a ver esto, ¿cierto? Que ellos se conocían, ¿cierto? Uno a veces piensa que Adán como que se desaparece de la historia y uno entonces sigue pensando en Sed, en los hijos de Sed, en Matusalén, en otros, pero ¿y Adán qué? No, Adán todavía sigue vivo, ¿cierto? Es decir, que Adán muy seguramente era un patriarca que todos tenían acceso a él, podían hablar con él, podían saber lo que había sucedido en el Edén, y eso también es importante para que nosotros entendamos que la escritura, ¿cierto? Cuando llega Moisés, llega precisamente por esta larga tradición de lo que vemos de que se fue contando lo que sucedió en el Edén. Entonces, el Señor, lógicamente, también Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, con toda esta información que ha recibido, pues él escribe entonces lo que la escritura, lo que nosotros encontramos en la escritura. Otro dato importante aquí es que que Matusalén muere el mismo año del diluvio. El año del diluvio fue el 1666 después de la creación. Y si vemos aquí el año en que muere Matusalén, el Matusalén muere de 969 años, pero fue en el año 1666 exactamente. Es decir, que lo más probable es que Matusalén haya muerto en el diluvio o murió muy cerca al diluvio, en el mismo año. Otros no alcanzaron el diluvio, por ejemplo, Set muere en el 1042, entonces todavía no hubo diluvio. Cainán, Mahalaleel, y otros entonces no conocieron el diluvio. Lamec, el padre de Noé, muere antes del diluvio. Pues esta información es sumamente importante. Luego del diluvio, entonces vamos a hablar solamente de 3 personas, ¿cierto? De Jafet, de Can y de Sem. Nos vamos a concentrar en Sem. Sem nace en el año 1566 aproximadamente, siguiendo la cronología bíblica. Vive 600 años y es decir que muere más o menos en el año 2166. Si nos damos cuenta, Sem alcanzaría a conocer inclusive a Abraham, o más bien Abraham alcanzaría a conocer a Sem. Y eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Familia González. Esta es una preguntita, es que pues ahí me queda como la duda. ¿Quiere decir entonces que si ellos murieron en el diluvio, ellos no fueron creyentes o cómo sería ahí? ¿Cómo lo podría entender? Yo creería que Matusalén sí seguramente era creyente, pero ya era un hombre anciano. Si murió en el diluvio, ya era un hombre anciano que pues realmente no podía, o sea, no tendría razón de ser que estuviera en el arca. Ahora, estamos suponiendo, ¿no? Si murió en el mismo año, pues es simplemente una coincidencia. Entonces, no lo sabemos, pero el dato es que muere el mismo año del diluvio. ¿Sí, hermano? Sí, bueno, gracias. Ok. Permítame que es que aquí no puedo ver completo. Ok. El último que aparece aquí es Taré. Taré es el padre de Abraham, ¿cierto? Y Taret dice que él nace en el año 1886. Miren que de Sem a Taret no hay mucha diferencia, hay solamente 300 años. En el año 1886, Sem todavía está vivo, ¿cierto? O sea, ellos conocían los hijos de Noé, ¿sí? Está muy cercano al nacimiento de Abraham. Abraham muy seguramente alcanzaría a conocer a Sem, ¿cierto? Esto es importante para que nosotros, pues, como les digo, tengamos más o menos una idea de el mundo en aquella época. Ahora, otra cosa que ustedes pueden darse cuenta es que comienza un descenso en la edad que las personas tienen. Si se dan cuenta, los primeros, ¿cierto? Como Adán vive en 930, 912, 905, más o menos un promedio de 900 años, menos Enoc, pues porque el Señor se lo lleva,
Lamec muere joven, en cierta manera, Noé de 950, pero los hijos de Noé ya no viven igual que Noé. Sem muere a los 600 años, ¿cierto? Arfaxad 438, Salah 433. Entonces, mire que comienza un descenso. Eber 464 años. Hermano Eber, larga vida. Luego, luego Peleg, Reú, mire que comienzan a reducirse. Nacor vive 148. Taré, el padre de Abraham, muere de 205 años. ¿Recuerdan cuántos años tenía Abraham cuando murió? A ver, a los estudiosos de la escritura. ¿Los corché a todos? 1-1. Hermano Oscar Rojas. 110, pastor. 110, no. Pastor, 134 creo, no sé. No. No, ni idea. Sí, Abraham 176. 176. Creo que está cerquita o creo que es cerquita. 175. 175, ¿dónde está? Génesis 25. Génesis 25, sí. Versículo 8. Génesis, ¿cómo dice? Dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Ah, no, el 7. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Ajá, muy bien. Entonces mire que ahí comenzamos a ver un descenso en la edad de las personas. Es decir, y esto es también una conjetura mía, que el diluvio hizo un cambio en el mundo. El diluvio hizo un cambio en el estilo de vida del mundo. Antes del diluvio la gente vivía mucho más, después del diluvio comienza la gente a vivir menos tiempo. Alejandro. Se podría decir que entonces, al pasar el diluvio, no sé, se pudo cambiar la dieta, o sea, los alimentos que habían antes pudieron, digamos, afectar la longevidad de todas estas personas. Yo creería que no es tanto la dieta, sino es en general todo el ambiente, todo el mundo. O sea, es que, como decíamos hace 8 días, el diluvio fue una catástrofe, fue un cataclismo. Y eso, pues, lógicamente tuvo que haber afectado el mundo. Ahora, además de eso, añadámosle el pecado. Porque miren que luego de Abraham, entonces más o menos Abraham 175, creo que Isaac vive como 160, más o menos el promedio de edad luego es más o menos de 120, 140 años, pero hoy en día no, eso ya es longevidad. Y eso ya es sorprendente, una persona más de 100 años ya a nosotros nos sorprende. Entonces, creo que todo tiene que ver con precisamente por causa del pecado, viene este deterioro en la vida del hombre. Bueno, mis hermanos, continuemos. Entonces, aquí tenemos el linaje, ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Noé, Sem. Aquí tenemos ya más específicamente, en la parte de arriba, los que ven hacia arriba, es el árbol genealógico de Abraham. De Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré. Y Taré tiene 3 hijos, del cual el Señor escoge uno, que es Abraham. ¿Listo? Bueno, vamos en la segunda parte, ya terminamos la primera parte, de Génesis 1 al 11. Recuerda que dijimos que está dividido en... Permítame, me devuelvo un poquito para recordarles la división que hacemos. Aquí tenemos entonces principios, Génesis 1 al 11. La segunda parte es los patriarcas, que va de Génesis 12 a Génesis 50. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa parte
Ah, mentira, se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Antes de terminar, perdón. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, señora. No sé, mi pregunta es, el pastor dice que cuando venga, que el mundo no sea destruido por el pacto del diluvio, porque hasta que Jesús venga, ¿cierto? Ujú. Lo que yo entiendo. Después de que Jesús venga, pues va a quedar mucha gente en este mundo. Solo se van a ir los escogidos, ¿cierto? No, no, cuando el Señor venga, lo que pasa es que ahí surge más o menos en el siglo, finalizando el siglo XIX y comenzando el siglo XX, surge lo que se conoce como el dispensacionalismo. Y ese dispensacionalismo, pues lamentablemente es lo que la mayoría de iglesias han adoptado como su doctrina de escatología, es decir, de los últimos tiempos. Y ese dispensacionalismo se inventó el tema del arrebatamiento secreto o el rapto secreto. La Biblia sí habla de un rapto y efectivamente va a haber un rapto, pero no es secreto. Ese rapto es visible, es decir, la escritura dice, y después pues ahorita por tiempo no podemos mirarlo, pero la escritura dice claramente que el Señor Jesucristo viene en las nubes, todo ojo le verá, y en ese mismo momento la iglesia es levantada, a recibir al Señor, a los ojos de todo el mundo. Cuando la iglesia es levantada a recibir al Señor, porque el Señor es el Rey que viene victorioso, la iglesia entonces recibe al Rey victorioso y el Señor entonces luego desata el juicio sobre las naciones, es decir, hace una separación. Recuerda que la escritura habla de separar del trigo de la cizaña, los hijos y los hijos de Dios, los hijos del diablo. Entonces el Señor hace esa separación. Es decir, la iglesia es librada de ese juicio, está con el Señor desata su juicio sobre las naciones, termina su obra, manda a Satanás al lago de fuego y a todos sus enemigos, y luego desciende a establecer su reino en la tierra. Y ahí se cumplen pues una cantidad de promesas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que su gloria llenará toda la tierra, que los justos heredarán la tierra. Bueno, todas esas promesas se cumplen ahí en eso. Entonces la tierra será transformada, dice Romanos 8, que la tierra está sujeta a vanidad en este momento. La tierra gime, ¿cierto? La creación gime. Y una vez que el Señor desciende, entonces establece su justicia y es liberada el mundo, y nosotros somos liberados de la muerte y del pecado. Ya no habrá más muerte, ya no, bueno, todo lo que la escritura dice. Algunos dicen esto es lo que enseñan los testigos de Jehová. No, ellos enseñan algo parecido, pero no es esto, porque ellos no ven no conocen a Cristo, ellos no aceptan a Cristo como Dios, entonces ellos enseñan otra cosa distinta, pero lo que los hermanos desde el primer siglo entendieron fue esto, que el Señor venía y el Señor establecía su reino aquí en la tierra, cumpliendo las promesas de que llenaría el mundo con su gloria. Se cumple por ejemplo, lo que habla Daniel de la roca que cae y destruye la imagen que Nabucodonosor vio, y dice que esta roca llenó toda la tierra. Efectivamente, entonces el reino de Dios llena finalmente la tierra. Vuelve a juntarse el cielo y la tierra. Recuerda que yo les decía la vez pasada que el cielo y la tierra estaban juntos en el Edén, ¿cierto? El Señor se paseaba por el huerto del Edén, y a causa del pecado hubo esa separación. Pero una vez que el Señor regrese, entonces vuelve otra vez el paraíso, pero muchísimo mejor, ya no con Adán, con ese Adán que cayó, sino con el postrer Adán, que es Cristo, él como rey de la tierra. Ya no tendremos protestas, ni impuestos injustos, ni todas esas cosas que vemos hoy en día. Gracias al Señor. ¿Sí, Ruth? Sí, señor, gracias, pastor. Okay. Listo. Por ahí uno que dice que se llama Pastor Alejandro Cordero levantó la mano. Perdón, pastor, es que se me olvidó cambiar el usuario desde el lunes. ¿Y su merced levantó la mano? Sí, señor, es que de pronto
lo que el Señor prometió fue no volver a destruir la tierra por inundación, Sí, pero según segunda de Pedro, va como con el diluvio, pero va a ser pasada es por fuego, para ser estaba por purificada. fuego, como porque el fuego es señal de purificación. Entonces, en ese Entonces eso sentido. es lo que va a pasar, el Señor purifica la tierra, dice después en Apocalipsis que crea cielos nuevos y nueva tierra, y allí ya sin ninguna maldad, después de que lo que su merced dice que mandó a todos los manos al lago de fuego, es que va a reinar sobre la tierra. Amén, así es. ¿Listo, mis hermanos? Vamos a un receso y nos vemos a las 10:30. ¿Listos? Por favor, cuando se les diga prendan las cámaras, el director de culto les va a decir, por favor, todos las prendemos. Bueno, ya nos vemos. Bueno, sí, señor.